Listo. Perfecto, pues muchas gracias, muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Gracias por estar en una edición más de los cursos de la Escuela Judicial Electoral. En esta ocasión vamos a tratar, vamos a seguir platicando acerca del sistema probatorio en materia electoral, pero ahora a partir de distintos procedimientos que están enmarcados tanto de manera eh, legal como en su creación jurisprudencial. Así que bueno, pues les doy la más cordial bienvenida y desde aquí envío un saludo muy afectuoso a la doctora Gabriela Rubalcaba, directora de la Escuela Judicial Electoral, igualmente al magistrado Felipe de la Mata Pizaña y al conjunto de magistrados y magistradas que integran las distintas salas del Tribunal Electoral. Me da mucho gusto ver caras ya muy conocidas, ¿no? Nos vamos haciendo más, más recurrentes, ¿no? Reincidentes en estos cursos. Me da mucho gusto saludar a Sujei. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Alma? Genis, buenas tardes. José Carlos, Memo, ¿qué tal? Raúl, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y el conjunto de compañeras y compañeras que poco a poco se irán incorporando y encendiendo sus cámaras. Bueno, pues hemos estado platicando a lo largo de estas jornadas sobre los distintos sistemas probatorios. Y seguramente, bueno, hemos abarcado, ya sea en las clases que he impartido o con algunos otros de mis compañeros de la Escuela Judicial, hemos abarcado distintas ópticas que tiene el sistema probatorio, particularmente en la materia electoral. Y anclamos, digamos, nuestro estudio a partir de lo que es el sistema mixto de valoración probatoria. Y esto, bueno, pues nos lleva a entender que dejamos mucho tiempo atrás un sistema de apreciación libre de la prueba. Con ello, pues dejamos atrás una gran subjetividad en cuanto a la valoración del contenido, de los alcances, de lo que se pretende probar y sobre todo que nos da la pauta justamente para tener por acreditados los hechos o no. De ahí hemos avanzado hasta un sistema tasado de prueba donde el legislador quiso reducir un poder desmedido que tenían los jueces o aquellas personas que se encargaban de tomar estas decisiones sin saber a ciencia cierta cuáles eran estos procesos de razón, de argumentación en materia de hechos y en materia de pruebas que los llevaba a las conclusiones probatorias, a decir si se tenía que condenar o absolver o a la declaración de un derecho determinado. Por ello es que surge, digamos, todo un movimiento muy importante eh, después de este fracaso también del sistema tasado de la prueba, porque llevó también justamente a excesos, a cometer muchas injusticias, donde el juez no tenía margen de maniobra para justamente llevar a hacer un análisis particular de la prueba que en cada caso se le presentaba. Así que bueno, pues las confesionales, por ejemplo, terminaron siendo la reina de las pruebas, así se le conocía con este nombre en materia penal. Y bueno, seguramente ahí en la cárcel había demasiados conejos que habían confesado haber sido el elefante que cometió el delito, ¿no? Y pues ni modo, finalmente la confesional se le debía dar un valor probatorio muy importante, al igual, por ejemplo, que las documentales públicas emitidas por ciertas autoridades que en el ejercicio de su competencia tienen la posibilidad de emitir normalmente este tipo de documentos o documentales, o bien aquellos que tienen fe pública y mientras les consten los hechos o no, mientras consten en un documento de esta naturaleza, pues el documento en su unidad es valorado por el juez a efecto de otorgarle ese valor preponderante o máximo que tiene. Bueno, pues ante estas injusticias que también seguramente se cometieron, estos excesos en las decisiones judiciales, surge este tercer sistema, que es el sistema mixto, que es donde anclamos nuestro estudio. Y el sistema mixto tiene una base del sistema tasado, es decir, el legislador en la ley establece el valor
de cada prueba, de cada elemento probatorio, y sobre ese punto, digamos, sobre ese aspecto, pues el juez tiene que empezar su análisis, es como su punto de partida. Sin embargo, el sistema mixto también está compuesto por la sana crítica. Esto es, la sana crítica implica una reflexión profunda, la emisión de razones sobre el valor y el contenido de cada prueba, sobre los efectos y los alcances de cada caso concreto, ¿no? Esto significa que no hay reglas generales de razonabilidad de la prueba, sino que la razonabilidad se da en cada uno de los casos, atendiendo a las circunstancias muy particulares de cómo se presenta el contexto, de los planteamientos, incluso de las propias ausencias de impugnación o de cuestionamiento sobre sobre algún punto de constitución de derechos, como el registro de un ciudadano para contender como candidato a un cargo de elección popular. Así que la sana crítica justamente implica que el juez puede evaluar los contenidos, a partir de los contenidos, de la naturaleza de la prueba, puede evaluar sus alcances, ¿no? Justo lo que se pretende probar, y ello implica que pueda darle un valor distinto a la prueba, distinto al que el propio legislador estableció. Así que de esta manera la razonabilidad probatoria o la argumentación jurídica en materia de hechos y de pruebas da la factibilidad de que los jueces puedan llevar, digamos, a la realización de una justipreciación de los distintos elementos probatorios, con lo cual, pues, permite acceder de una manera tal vez más cercana a la impartición de justicia, de una justicia mucho más real, más efectiva, y no a partir de la ausencia de argumentos, como el tema de la libre apreciación probatoria, o la tasación genérica del valor de cada prueba. Así que bueno, pues anclamos ya nuestro estudio en este sistema mixto, entendiendo que el juez tiene esta no oportunidad, sino este deber, y al mismo tiempo es un derecho fundamental que forma parte del acceso a la justicia para que los jueces evidentemente lleven a cabo este estudio pormenorizado de cada uno de los elementos probatorios y al mismo tiempo llevar a cabo un estudio en conjunto, es decir, una especie de adminiculación, de vinculación de todos los elementos probatorios a efecto de considerar si estos en su conjunto pueden revertir o asumir, digamos, este valor que el propio legislador estableció, por ejemplo, con el tema de las documentales privadas o las documentales técnicas, que no hacen prueba plena, salvo que el juez así lo determine, dependiendo de la suma de elementos probatorios que, atendiendo a su distinta naturaleza, a su contenido, a su forma, al tipo de emisión, a sus características y sobre todo al número de los mismos, pueda considerar que hacen prueba plena. Entonces, estos elementos probatorios con calidad de indicios pueden hacer prueba plena siempre y cuando de la recta adminiculación, de la sana crítica, de la razonabilidad de los jueces, ¿no? De las máximas de la experiencia, es decir, de todo este conjunto de herramientas mediante las cuales los jueces echan mano, puede arribar justamente a la convicción plena de que el hecho y la historia que cuenta ese hecho es correcta, es fiable, es certera y por lo tanto el juez lo asume como tal dentro del dictado de la sentencia. De esta manera, en cuanto estamos ya marcando, digamos, la pauta a seguir de los jueces, pues ahora lo que nos corresponde es analizar un poco cuáles son los elementos probatorios. Ya conocen ustedes cuál es la fuente, las fuentes de prueba, ¿no? Son estos hechos y actos jurídicos que de pronto surgen en la vida normal, en la vida general y en la vida jurídica. Y por lo tanto, de ahí se desprende justamente la necesidad de capturarlos de alguna manera.
Y esa captura, para llevarla justo al juez, pues son los elementos de prueba, son los medios de prueba. Y estos medios de prueba pueden ser desde la captura de una fotografía, una imagen, un video, un audio, o puede ser la presencia de testigos o la participación directa de una persona en un hecho y que lo tiene capturado en su mente, registrado. Bueno, pues esa es la fuente y por otro lado, el medio de prueba mediante el cual se reproducen estos hechos y estos actos jurídicos ante el juez, pues se refieren a los elementos probatorios o a los medios de prueba, los distintos medios. La legislación electoral tiene ciertas particularidades en el tema en relación con la teoría general de la prueba. Por ejemplo, bueno, pues casi todos los procedimientos están enmarcados por un conjunto de medios probatorios, ¿no? Y podríamos empezar a preguntarle a Sujei, pero vemos que está ahí interviniendo con la plática, y le preguntaríamos a José Carlos. José Carlos, ¿cuáles son estos elementos probatorios que ordinariamente los distintos procedimientos manejan? Elementos probatorios que ordinariamente manejan Sí, los distintos procedimientos en derecho, como los civiles, penales, mercantiles, ¿cuáles son estos medios de prueba? O sea, la teoría general de procesal, del derecho procesal, ¿cuáles son estos medios probatorios en términos generales? La confesional, la testimonial, la pericial, documental pública, documental privada, inspección judicial u ocular. Ok. Y presuncional legal y humana. Ok. Oye, José Carlos, ¿y para ti cuál es la que, no sé, a lo mejor particularmente te ha llamado un poco la atención? Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención cuando veo las series norteamericanas, ya sabes, de investigación y asesinatos y tal. Por ejemplo, hay en una serie que de pronto he llegado a ver, me interesa mucho, por ejemplo, la pericial sobre, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es una pericial que tiene que ver con la trayectoria de las balas, ¿no? En el caso de un homicidio. Por ejemplo, en el de John F. Kennedy, entonces hacen sus trazados tomando en consideración la velocidad, el viento, la dirección, el ángulo, ¿no? Si es posible que ese tirador, asesino solitario, realmente hubiera podido darle en el blanco de la manera que le dio, ¿no? O en el caso, por ejemplo, del asesinato del candidato Colosio, ¿no? Candidato a presidente de la República, también que se habla de un asesino solitario, ¿no? Y hay una serie de indicios y contraindicios que refieren que tenía 2 balas, ¿no? Y que no necesariamente el candidato, el asesino confeso, ¿no? A partir justamente de esa prueba reina que era la confesión, señalaba que, me acuerdo que en sus declaraciones decía que el segundo tiro, que era del otro lado del cuerpo, lo había realizado una vez que disparó y el candidato se giró inmediatamente y volvió a tirar. No sé, cosas así muy raras. Ese tipo de pruebas periciales, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención. ¿A ti alguna en particular? Bueno, algo que me ha tocado ver y que se ha tocado aquí en las clases es sobre la valoración de las copias. Se da mucho el caso en el que las partes ofrecen muchas copias o documentales privadas como recibos de doctores o recibos de compra. ¿Hasta qué punto? Bueno, me he preguntado yo si es posible, que yo creo que sí, pero también por el trámite que conlleva ello, el perfeccionamiento, mandar a traer a la persona, por ejemplo, del recibo de doctor, que él mismo te lo ratifique, que sí es cierto, que no fue inventado, cosas así. Ese tipo de documentales, su valoración. Ok, gracias, José Carlos. Raúl Moreno, ¿a ti buenas tardes, alguna
tipo de prueba que te pueda llamar la atención, ya sea que hayas visto en una o que tú hayas llevado a la práctica, que nos quieras contar o que en su caso hayas conocido, te hayan platicado, no sé, algún tema relevante de alguna prueba, o a lo mejor que tienes serias dudas sobre cómo deberían de probarse algunos temas de bioética, no sé. Buenas tardes a Buenas todas y tardes. todos. Soy estudiante de Derecho, apenas voy en séptimo semestre, y cuando uno empieza a estudiar Derecho antes, ve las series y le llama mucho la atención la famosa prueba confesional, ¿no? Bueno, el decir yo hice tal delito, cosas así. Creo que es la imagen que uno antes de estudiar Derecho tiene siempre de la prueba, ¿no? La confesional, la que tiene mayor arraigo, como siempre nos lo han comentado. Y a mí me llama mucho la atención la prueba confesional. Ya. Oye, fíjate que, por ejemplo, el tema de las confesionales, eh, a mí por ejemplo, cosas que también me han llamado la atención, sobre todo en series, ¿no? Que es, digamos, donde tenemos por lo menos un campo de acceso a distintas materias, ¿no? Por ejemplo, me llama mucho la atención cómo en algunos juicios se confiesa, ¿no? Que se cometió esa conducta, pero se analiza como todo un contexto sobre el cual se realizó esa conducta, ¿no? Y algunos pueden declararlo que está en un estado demencial o en un estado, no sé, catatónico, en un estado tal que medianamente como que pudiera no justificar, pero medianamente entender, ¿no? O algunos otros pillos que quisieran que los jueces declaren, ¿no? O que, o que el jurado o un médico declare que efectivamente tiene cierto padecimiento, alguna locura momentánea y tal, para no pisar la cárcel, por ejemplo. O como en las confesionales, pues incluso hasta con estos aparatos técnicos para descubrir si está diciendo la verdad o la mentira, el polígrafo creo que se llama, ¿no? Eh, eh, pues hay unos que tienen una capacidad, si es que el aparato funcionara, impresionante, ¿no? Como para mentir, y ya a lo largo de la serie, pues ya de pronto sale el famoso giro de tuerca, ¿no? Y entonces se advierte que el que tenía una cara de inocente, pues terminó siendo el Ted Bundy, ¿no? El asesino serial prácticamente que confesaba un poco ahí todos sus crímenes. Gracias, Raúl. Alfredo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, doctor Rubén, buenas tardes. Qué Bien, gusto. muchas gracias. Oye, Alfredo, ¿alguna prueba que en particular a ti te haya llamado la atención, hayas tenido alguna experiencia sobre estos temas? No sé, en un juicio laboral, a lo mejor en un tema mercantil, en un cheque, no sé, algún tema que dijeras particularmente me llama la atención, cómo se llevó, cómo se configuró o cómo se robaron la prueba, ¿no? Cómo desaparecieron las pistolas y la droga y los billetes y el jet y el barco, ¿no? De pronto, pues ya nadie le dio seguimiento y por arte de magia desapareció. Como decía un académico, ¿no? Sobre el Instituto de lo Robado, ¿no? Que pues también habían robado muchas cosas dentro del propio instituto, algo así. Sí, doctor, buenas tardes, tengo usted y todas y todos mis compañeros. Fíjese que sí tuve una experiencia, yo ya tengo 20 años, cumplí en el litigio, y hace, no sé, 18 años por ahí en el despacho donde laboraba, nos cayó un asunto de homicidio. Yo soy de León, Guanajuato. En esos años, pues era difícil un homicidio, hoy están a la orden del día aquí en Guanajuato, ¿verdad? Pero recuerdo que esa vez fue una señora la que sale a comprar cigarros y ya no regresa a su casa. ¿Sí? Se hacen el marido va y denuncia la desaparición de su esposa y se hacen las primeras investigaciones, mandan citar nuevamente al marido en cuestiones de 3, 4 horas y ya queda detenido el señor, el que presenta la denuncia como presunto responsable. En ese tiempo era averiguación previa, ¿sí? Y lo empiezan policías ministeriales a torturarlo y le hacen una confesión escrita, ¿sí? Desafortunadamente para la fiscalía y afortunadamente para nosotros, esa declaración que hace
este señor la hizo en hojas oficiales de la Procuraduría de Justicia del Estado de Guanajuato, ¿sí? Sin defensor público, ¿sí? Ni defensor privado, ¿sí? Entonces, ese fue el elemento probatorio con que la Fiscalía ejercita acción penal, ¿sí? Sin embargo, pues queda vinculado a proceso y al momento de dictar la sentencia, pues que es absuelto, pero precisamente por esa confesión que ya no se le dio valor por parte del juez penal. Aquí el problema es por qué no hizo el auto de soltura desde antes de que lo vinculara a proceso. Bueno, antes se llamaba sujeción a proceso, algo así. Sí, antes de que lo sujetara a proceso lo tenía que haber dejado en libertad, sin embargo, lo deja con auto de formal prisión y en la sentencia de primera instancia lo deja libre. Pero fue derivado de una confesión escrita, ¿sí? En una hoja membretada por parte de la Fiscalía. ¿Sí? Entonces, ese asunto, bueno, afortunadamente para el despacho se ganó y el señor pues está en libertad, ¿no? Pero sí fue una prueba, pues muy su generis por el tipo de cómo lo hicieron confesar, cómo se hizo todo la narración de lo que había hecho, etcétera. Derivada de esa misma narrativa en esa confesión, pues se hicieron periciales en cuanto a tiempo, ¿no? En las periciales decían, pues es que para haber llevado todo esto se requería 40 minutos aproximadamente, desde que mata a la persona y se la lleva donde la echó en un baldío y regresar, porque fue un día lluvioso, regresar, limpiar el carro, etcétera, eran 40 minutos mínimo, ¿sí? Y en la confesión, pues él dice, pues es que todo esto fue en 20 minutos, o sea, mal hecha la confesión y la pericial, afortunadamente para nosotros, decía, era imposible que esta persona fuera el responsable. Afortunadamente fue absuelto de este delito. Gracias, pues qué interesante, Alfredo, la verdad es que, pues qué bueno que tuvo un final más o menos en justicia, ¿no? Pero lo que sí es que, bueno, el tema de valoración probatoria o elementos probatorios ha sido dramático, ¿no? Y tenemos casos tan dramáticos que, digamos, históricamente están registrados, no digamos de estas épocas, pero sí como aquellos del Santo Tribunal de la Inquisición. ¿Tú te acuerdas, Genis, de alguna prueba así dramática, ¿no? La prueba de fuego del dios y del diablo, ¿no te acuerdas de esas? ¿No? ¿Alguien se acuerda de algunas de los métodos de prueba ahí del Santo Tribunal de la Inquisición? Pues no sé, doctor, si en esos tiempos eran los del empalamiento y de este tipo de torturas, ¿no? Para que los hacían pasar no sé si era en esos tiempos o en la Inquisición. Pues en una de esas, ¿verdad? Ahí se utilizaban algunos mecanismos muy extraños. Yo recuerdo una, ¿no? Creo que, no recuerdo si la Adelante. leí o la comenté en clase en alguna vez con algún profesor, de que las ataban con una piedra a las mujeres para ver si se hundían, y no se ahogaban, pues eran brujas, ¿no? Y si no sobrevivían, pues no eran brujas, una cosa así. Así, de ese tipo se las gastaban. Adelante, José. Iba en el mismo sentido que el compañero Genis, era de que los ponían a prueba en algo muy, muy peligroso, y si se supone que la divinidad o Dios los salvaba, es que eran inocentes, y si no, pues ya que eran culpables también. Sí, bueno, y está esta prueba que dice Genis, la prueba del agua, y está la prueba del fuego, ¿no? Si gritaban a la hora que se estaban quemando, pues implicaba eh, que el demonio, ¿no? Se estaba saliendo de su cuerpo y que por lo menos su alma ya estaba santificada, ¿no? Ya estaba pura, mas no se hablaban de la inocencia. Y bueno, si no gritaban, es decir, si se morían de un infarto previo a que los fueran a quemar, pues lo más seguro es que estuvieran en un pacto con los demonios, por ejemplo, ¿no? O bien, cuando se hacía algún juicio que para el Tribunal de la Inquisición requería bueno, que tenía algún interés particular, pero el personaje a quien iban a juzgar ya había fallecido,
pues lo desenterraban, ¿no? Y lo volvían a someter a un juicio, ahí con todos esos huesos y tal, pues ahí lo ponían y hacían preguntas, ¿no? O sea, veamos entonces cómo el tema de la prueba, pues finalmente es un elemento muy relevante y sobre todo la manera como los jueces evalúan. Por eso es que a mí me parece que el sistema que tenemos actualmente es, creo, en cierta medida es lo mejor que tenemos hasta este momento, ¿no? Y por lo pronto, pues permite que el juez pueda razonar sobre esa prueba. Si no lo hace así, bueno, pues es evidente que el litigante tiene la posibilidad de cuestionar esos argumentos pobres que emite el juez o que de plano hay ausencia para señalar, por ejemplo, que de la suma de los elementos probatorios, pues no acredita el promovente sus hechos. Y esa declaración por parte de un juez, ¿no? Pues la verdad es que carece de todo sustento, de toda profundidad de análisis, y evidentemente ordenaría la instancia superior que se volviera a llevar a cabo este proceso de argumentación y de valoración probatoria. Bueno, pues este anclaje que ya tenemos ahora sobre el sistema de valoración mixta de la prueba, y junto a lo que nos señalaba José Carlos, cuáles son los medios de prueba que ordinariamente se pueden acompañar en un procedimiento, sea de la naturaleza que sea, civil, mercantil, laboral, fiscal, etcétera, o electoral. Decíamos que la particularidad que tiene lo electoral es que no necesariamente todas este cúmulo de pruebas pueden ser recibidas o admitidas dependiendo de cada procedimiento. ¿Por qué? Porque hay otro conjunto de valores y de principios que harían prácticamente imposible que se pudieran resolver los asuntos. Debemos de tomar en consideración un contexto muy importante. En este país, en México, el único tribunal que no puede tener rezagos es el que se refiere al electoral. Por lo menos en el federal, que es donde me consta y donde he trabajado los últimos 20 y tantos años de mi vida, el promedio de resolución de cada caso va entre 14 y 21 días. Incluso cuando hablamos de miles y miles de demandas, el promedio de resolución va entre 14 y 21 días. Porque además hay una fecha determinada para la resolución de cada caso. Es decir, estos son asuntos, digo, hay excepciones, pero en términos generales, los asuntos deben de resolverse antes de que tomen posesión los candidatos electos o se instalen los órganos de gobierno. Y digo que en términos generales esto es así, pero hay otros casos o había otros tipos de casos que podían llevarse, sí, normalmente 1 año o hasta 2 años, pero eran muy poquitos y estos tenían que ver con la fiscalización de recursos de los partidos. Es decir, que no tenían que ver en estricto sentido con el proceso electoral. Y normalmente ellos se refieren digamos, al informe que rinden los partidos políticos por la utilización de financiamiento público para sus actividades ordinarias, no para sus actividades de campaña, ¿no? Esos sí me tocó ver algunos casos o algunas impugnaciones, algunas quejas que pues, sí tardaron mucho tiempo, ¿no? Hasta 1 o 2 años, me parece. Pero bueno, eran los menos asuntos. Pero en materia de resultados electorales, no puede haber rezago. Por lo tanto, hay ciertos elementos probatorios que no podrían recibirse y admitirse en términos generales, ya que harían nugatorio justamente el derecho fundamental de ese ciudadano a ocupar un cargo de elección popular. Porque, por ejemplo, en tratándose de nulidad de elecciones, cuando tenemos ya en puerta la toma de protesta de ese gobernador, a lo mejor si recibiéramos una pericial contable sobre el financiamiento y sus gastos de campaña, pues probablemente iba a tardar un par de meses, más la impugnación del resultado de ese peritaje,
Y si las partes ofrecen también su propio peritaje, pues el juez tendría que convocar a un tercer peritaje, ¿no? Con la posibilidad de que se pudieran impugnar las bases o los resultados de ese peritaje o la manera como se llevó a cabo el peritaje. Con lo cual, bueno, pues haría nugatorio, impide que ese ciudadano pueda tomar posesión de su encargo. Por eso es que en materia de ofrecimiento probatorio, la materia electoral tiene características muy particulares. Otro de los casos también muy, digamos, típicos de la materia electoral es que las pruebas confesional y testimonial no se rinden como en otros procedimientos, donde asisten los testigos o asisten las partes que tienen que absolver posiciones, ¿no? Un pliego de posiciones que se formula frente a los jueces. Aquí las confesionales y las testimoniales tienen que rendirse de manera escrita. Se denominan así, pero al final de cuentas constan en un documento. Y este documento puede celebrarse, digamos, levantarse ante notario público o alguna autoridad electoral que, conforme a sus atribuciones legales, pueda recibir este tipo de declaraciones. Y bueno, son interesantes por los alcances que los jueces le dan a estos documentos en su carácter de testimoniales y en su carácter de confesional. Por ejemplo, la confesional que rinde un presidente de una mesa directiva de casilla respecto de lo que sucedió en la jornada electoral tiene un valor probatorio pleno o muy importante porque en primer lugar era autoridad. Si lo rindió dentro del periodo en que es autoridad, pues tiene un valor probatorio todavía muchísimo mayor. Y conforme a la sana crítica, el valor probatorio de ese documento, de esa declaración, irá bajando en función, primero, de si era o ya no era funcionario público, si era autoridad o no. Si lo estaba realizando dentro del periodo para el cual se le denominó autoridad electoral, pues tiene un valor probatorio pleno. Si lo rinde al día siguiente, el valor probatorio desciende, porque ya no lo rinde como autoridad, sino al día siguiente. Sin embargo, en esta graduación de fiabilidad y de certeza de que lo que está contando realmente así sucedió, bueno, pues va descendiendo poco a poco, dependiendo, por ejemplo, del tiempo que se tarda en rendir su declaración. Esto es, ¿cuál, por ejemplo, tendría más valor? Aquella confesión que se realiza 3 días después de la jornada electoral o aquella que se realiza 2 meses después de la jornada. Pues evidentemente, mientras más tiempo pasa entre la declaración y la jornada electoral o al momento del hecho, en la época en que surgieron los hechos respecto de los cuales se está declarando, pues se razona, conforme a la sana crítica, que mientras más tiempo pasa, pues es más fácil que se te olviden los detalles de entrada, ¿no? Entonces es un tema de la naturaleza humana. Y en segundo punto, pues es que pareciera que tiene un motivo adicional para declarar, pues 2 meses después. Se podría suponer que hay intereses particulares para que emita esa declaración. Mientras que si es más cercana a la jornada electoral o al tiempo que sucedieron los hechos, parecería que es más espontánea. Y esa espontaneidad tiene un valor superior. Todo ello depende de la razonabilidad que emitan los jueces de acuerdo a las circunstancias que van sucediendo en cada uno de estos elementos probatorios, ¿no? Entonces, vean esta particularidad que tienen las confesionales y las testimoniales, y entonces así entendemos que un mismo documento puede tener mayor o menor valor dependiendo de la temporalidad con la que se emite. Mientras más lejos de la fecha en que sucedieron los hechos, al ser humano se le pueden olvidar detalles, prescindir de ciertos datos y
pareciera no ser tan espontánea. Mientras más cercana sea a la jornada electoral, pues se supone que hay una mayor espontaneidad y eso implica un mayor valor. Y todavía más si se emite dentro de este espacio en el que se le considera autoridad a esa persona. Y estos diferentes tipos, estos medios probatorios, responden de alguna manera también a la naturaleza de cada procedimiento que en materia electoral se presenta. Tenemos procedimientos que se refieren a los resultados electorales, es decir, a combatir los resultados electorales en específico. Tenemos procedimientos que se refieren o que buscan la nulidad de una elección. Tenemos procedimientos que lo que buscan es corregir o enmendar un procedimiento y sancionar administrativamente a quien viole las normas electorales. Tenemos procedimientos específicos para violencia política por razón de género o procedimientos específicos, por ejemplo, para el rebase a los topes de gastos de campaña y el procedimiento de fiscalización. O tenemos procedimientos específicos, por ejemplo, para la invalidez de las elecciones por violación a principios y valores democráticos y o constitucionales. Entonces, como verán, dentro de la propia materia electoral hay una serie de subtipos de procedimientos y cada uno de ellos tiene medianamente sus propias reglas electorales. De entrada, algunos procedimientos que acabo de nombrar están, por ejemplo, los administrativos sancionadores, están regulados por una ley específica, mientras que los de nulidades electorales, pues están regulados por otra legislación. Así que bueno, pues vamos ahora sí, ya teniendo este tipo de contexto, de manejo, vamos a empezar a hacer un análisis pormenorizado de cada uno de estos procedimientos, sus principios, sus reglas y algunos temas de casos prácticos que podríamos ir analizando, así como, pues ya saben, la costumbre de esta clase, de sus servidores, tratar de provocar la reflexión y de cuestionar si lo que llevamos ahorita a la práctica, pues es lo correcto o cuáles serían como los retos, qué cosas podríamos hacer, sobre todo los jóvenes, los estudiantes que hoy, pues no se creen lo que platicamos, ¿no? Que podrían encontrar otros mecanismos para probar estos hechos. Justo hoy leía hay en alguna página de Google o de Internet, ahora no me acuerdo, sobre los jueces de inteligencia artificial que estaban funcionando ya con una manera muy decidida en algunos países en Asia, ¿no? Y que no necesariamente son robots, tal cual no los imaginamos con su toga, ¿no? Sino bueno, pues son aditamentos, ¿no? Que se incorporan a la computadora, pero que tienen esta base de inteligencia artificial y tienen esta capacidad de ir modulando sus resoluciones. Entonces, a ver, Raúl, ¿por qué no de pronto decir que los jueces en materia electoral pues sean robots, ¿no? Sea inteligencia artificial, a lo mejor pues no sé, ¿cómo sería la historia? No sé, vamos a plantearlo un poco así y vamos viendo cómo se desarrolla todos estos temas, ¿vale? Bueno, pues voy a presentarles alguna cosilla ahí que trabajé muy, muy sencilla. A ver, déjenme ver. Maestro, ¿Sí? yo tengo una pequeña pregunta antes de salir de la parte introductoria de esta clase. Ya nada más Sí. para que me quede claro y quizá tal vez algún otro compañero que tenga la duda, no sé. Sí, claro, Cuando adelante. hablamos de un sistema mixto de la prueba, podríamos decir que estamos hablando de la combinación de lo que dice la ley respecto a la prueba y de lo que valora el juez. ¿Es a eso a lo que nos referimos cuando hablamos de un sistema mixto de la prueba?
Esa es la única duda que tengo hasta el momento. A Y ver, sí me otra vez. gustaría, A ver, ¿cuál es tu duda? cuando nos referimos a un sistema mixto de la prueba, podemos decir que es la combinación de lo que dice la ley respecto de la prueba junto con lo que valora el juez de acuerdo a un caso concreto. Sí, nada más voy a precisar los términos, Sujei. Cuando hablamos de un sistema de valoración, ojo, porque puede ser un sistema de medios de prueba, puede ser un sistema de fuentes de prueba, puede ser un sistema de reglas de prueba. Aquí en concreto hablamos de un sistema de valoración, ¿no? ¿Qué tanto crees que el medio por el cual se tratan de capturar una evidencia, un momento histórico, una información, es cierta, ¿no? Por ejemplo, es muy común ahora que en redes sociales, por ejemplo, suban la imagen de dos personas famosas y que están cenando, ¿no? Entonces sacan la fotografía, ¿cómo le llaman? El paparazzi, les toma la foto, pero a lo mejor por la posición o el ángulo, pareciera que están sus caras o su boca muy cerca una de otra, por decir algo, ¿no? Y bueno, ya cunde en las redes toda una historia acerca del nuevo amaciato, ¿no? Y que le está poniendo los cuernos a quien ya sabe. Es toda una historia que se centra, se crea sobre una imagen, ¿no? Que captura un momento histórico y que es una documental, finalmente es un documento, pero es una documental técnica y que la ley o el legislador le da un valor probatorio mínimo. Yo creo que la esposa de este colega no le va a dar ese valor, ¿no? Ella tendrá su propio sistema de valoración de las pruebas de su marido, pero por lo menos si se pusieran de acuerdo, le dijeran, solamente puedes valorar en términos de lo que el legislador dice, y eso te dice que tiene un valor ínfimo. O sea, es lo más cercano a la nada. ¿De acuerdo? Entonces, este sistema de valoración probatoria mixto abarca, digamos, estos dos grandes sistemas. Por un lado, la libertad que tiene el juez para decidir él qué tanto cree o no en esa prueba, como el de la esposa, ¿no? Que a ese medio, a esa prueba que está en las redes sociales, le da un valor probatorio pleno, que cogió sus maletas y se llevó a sus hijos, ¿no? O le fue y le cambió la cerradura a la casa, por ejemplo. Ella le está dando un valor probatorio pleno porque está utilizando un sistema de plena libertad de la prueba. Ella cree en lo que ella quiere creer. ¿Ya estamos? Y por otro lado, ante esa gran apertura o exageración de valoraciones, el legislador dice no, hay que meterle reglas para que no se piense cosas que no son, que no se crean cosas que no son. Y entonces dice que esa prueba tiene un valor probatorio pequeñísimo, con lo cual entonces ya limita a los jueces para considerar que, por ejemplo, una persona que no grita o que sí grita o que no sale del río cuando lo arrojaron con una piedra, eso no culpable, eso es un valor probatorio muy alto, de acuerdo a esa plena libertad o esa conveniencia que pueden tener. Sin embargo, esta combinación de métodos, Sujei, esta combinación de métodos se centra en la sana crítica. Y la sana crítica significa razones para comprender, para captar el contenido y el valor o los alcances que se le debe dar a cada prueba. Entonces, recuerda, el sistema mixto es igual a la razonabilidad del juez a partir del sistema tasado. Utiliza como base el sistema tasado, pero tiene la posibilidad de razonar sobre los alcances que tiene cada prueba en cada caso.
tiene que otorgar razones y tiene que justificar. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, sí, maestro. De hecho, sí tenía la idea, pero efectivamente yo creo que me faltaba un poco encontrar las palabras precisas para ya tenerlo claro. O sea, ya no tengo duda y muchas gracias. No, al contrario, al contrario. Déjenme, ahorita les voy a compartir ya el documento. Y ahí vamos. Muy bien, bueno, pues esta pequeña presentación nos servirá un poco para ir guiando un poco el ritmo ahí de la plática y sobre todo habrá espacios que ustedes necesitan ayudarme a llenar, así que tendremos que debatir un poco sobre algunas cosillas, ¿no? ¿Cuáles son los principios rectores o que vamos a tratar de vislumbrar a partir de estos 4 procedimientos que están involucrados con la materia electoral, pero que no necesariamente son los típicos que están relacionados con la nulidad de votación en una casilla, ¿de acuerdo? Tienen que ver algunos de ellos, pero no necesariamente es lo típico. Entonces vamos a ver procedimientos administrativos sancionadores, procedimientos que están relacionados con la fiscalización de los recursos de los partidos políticos, así como si gastan de más, conforme a los límites establecidos, podría declararse la nulidad de una elección. Otros procedimientos que están señalados como que generan como consecuencia la invalidez de una elección por violación a principios y valores democráticos y o constitucionales. Y BPG, que así lo conocemos como violencia política por razón de género, ¿no? Estos son los 4 procedimientos que vamos a analizar su sistema probatorio, ¿no? Que muchos van a compartir algunos elementos del sistema probatorio genérico, digámoslo así, para el sistema electoral, pero alguno de ellos tendrá particularidades que vamos a ir tratando de encontrar. Bueno, primero que nada, vamos a hablar de cuáles son los principios rectores del procedimiento, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos del procedimiento no estamos hablando de la materia en específico que vamos a ver, sino solamente el procedimiento, es decir, el conducto, la carretera mediante la cual vamos a llevar a cabo toda esta serie de contradictorio, por ejemplo, de presentación de demandas o de quejas con lo que tienen que hacer las autoridades, terminando de evaluar las pruebas y llegar a una conclusión, ¿no? Entonces, no estamos hablando de la materia, por ejemplo, de violencia, no estamos hablando de la materia de fiscalización, no, sino estamos hablando primero que nada del procedimiento sobre el cual vamos a centrar el conocimiento de esa materia, ¿de acuerdo? Entonces tenemos estos 4 procedimientos. Por ejemplo, en el administrativo sancionador influyen 2 tipos de principios que regulan en términos generales el proceso. Y esto es el principio dispositivo y el inquisitivo. Es decir, ambos principios están involucrados en este tipo de procedimiento. Cuando hablamos del principio dispositivo Salma, hablamos de que
Las partes son las que tienen la posibilidad de generar un impulso, ¿correcto? Es decir, es como cuando, en mis épocas, ¿no? Por ejemplo, una chica no salía a bailar sola. Era necesario que un chico la invitara, ¿no? Entonces había que generar el impulso. Y los chicos, pues se la pasaban como mensos, nerviosos y miedosos, sin querer, ¿no? Así, híjole, ¿qué tal si me dice que no? Pues ya te dijo que no, él no lo tienes garantizado. Y tenían que empujarlo, sus compañeros, es decir, impulsarlo para que se activara toda la maquinaria, ¿no? Bueno, pues algo parecido pasa aquí. Alguien tiene que impulsar al Estado, a la autoridad, a que se genere el movimiento de la maquinaria, que incluye también el ejercicio del presupuesto, ¿no? Porque voy a destinar recursos públicos, voy a destinar recursos materiales como hojas, ¿no? Papelería, imprenta, ¿no? Lo que fuera. Voy a desplegar gente que vaya a investigar sobre un tema en concreto, tengo que darles recursos, dinero para que paguen los viáticos, en fin, arranca toda la maquinaria del Estado, de la autoridad, para llevar a cabo un proceso de administrativo sancionador, con la finalidad de imponer una sanción determinada. Así que la autoridad requiere de este impulso. Por lo tanto, quien se sienta afectado deberá de presentar una queja o una denuncia. ¿Correcto, Salma? Entonces, una vez que se presenta esta queja o denuncia, entra en automático el principio inquisitivo. ¿Qué quiere decir esto? Que el impulso para que se abra el procedimiento lo tiene que llevar a cabo un particular. Una vez que la autoridad analiza esa queja o esa denuncia y considera que tiene elementos que mínimamente hacen creíble esa historia, entonces ordena la apertura del procedimiento. Mientras tanto, está en una fase de estudio. En el momento que considera que sí hay elementos para poder abrir la maquinaria, ¿no? Operar la maquinaria, entonces, en ese momento que abre el procedimiento, se vuelve ya todo lo demás un principio inquisitivo. Esto es como cuando llega el chico a sacar a bailar, a invitar a la niña a bailar, ella lo ve, si considera que no hay méritos ahí, pues nada, le da las gracias y se voltea a seguir platicando con sus amigas, ¿no? Hasta ahí llegó el tema. Pero una vez que consideró que el chico puede tener algún mérito, por lo menos que baile bien y que no la vaya a pisar, pues entonces, a partir de ese momento, digamos, sí, se elimina o el principio inquisitivo viene a tener esta característica preponderante durante todo el procedimiento. Y eso implica que las partes ya no controlan nada, que es la autoridad quien tiene esa posibilidad de ordenar investigaciones, de llevar a cabo prácticas judiciales o prácticas de autoridad como reconocimientos de lugares, ¿no? Obtener información de otros entes, de otras autoridades, de personas físicas, de ordenar, por ejemplo, que se descubra de dónde salió un correo electrónico, ¿no? La IP, creo que le llaman así, de la computadora, y si se puede su geolocalización. Es decir, todo el impulso del procedimiento lo lleva a cabo la autoridad. ¿Correcto? Salma, ahí te va la pregunta, valor 2 kilómetros. ¿Qué pasa si la queja o la denuncia en principio no va acompañada de pruebas? Es decir, por ejemplo, yo digo que hay un candidato que todavía, bueno, que una persona se está candidateando sin ser candidato todavía y ya lo están promocionando por toda la República en los espectaculares a partir de una revista de cocina. Una revista de cocina que nunca ha salido, pero pues ya salió, ¿no? Ya su primera edición y tiene una distribución nacional. Bueno, la verdad es que no conocemos su distribución, pero en realidad ya está en todos los espectaculares
de las principales capitales del país. Y en su portada está una persona que sabemos que pretende ser candidato a un cargo de elección popular. Y hay una persona que está interesada en presentar esta queja o denuncia, ¿no? Pero no acompaña las pruebas. ¿Qué haría esta autoridad? O si tú fueras la autoridad, ¿qué harías, Alma? Bueno, dependiendo, no sé si estoy bien o estoy mal, pero a la persona que se le dé la queja, la denuncia, el que lo va a resolver puede pedir las pruebas a la persona que está denunciando, ¿no? Ya si en dado caso esta persona no las presenta durante un determinado tiempo, me parece, bueno, no sé si es igual. El que sea. Por 24 horas no las presenta, pues queda sin efecto, o sea, si no pone las pruebas. No sé si estoy en lo correcto. Si es en cuestión administrativo, podría ser que dando la denuncia, pues se tiene que empezar a investigar y ya dado caso en que no haya tantos elementos, pues igual, ¿no? Se cierra el caso, se cierra el procedimiento, ¿no? Pues sí, algo parecido así, Salma. Por ejemplo, mira, lo que habría que considerar es que no es una regla general. ¿Esto qué significa? Que la denuncia o la queja, en términos generales, debería de venir acompañada con pruebas, ¿no? Para que más o menos hagan creíble esta historia. No significa que vengan todas las pruebas del caso, pero algo con lo cual la autoridad diga, ok, la voy creyendo, ¿no? Por ejemplo, una fotografía de ese espectacular. Y si yo le pongo en mi queja y están en toda la República, en las principales capitales, pero solo exhibo una foto, pues la autoridad tiene como posibilidad, uno, entender que hay un indicio, ¿no? Que hay medianamente es creíble, que pudiera ser factible esto que estoy narrando. Por lo tanto, lo que podría hacer es abrir ya el procedimiento e investigar justamente si en las principales capitales hay esta publicidad. Pero no necesariamente, si no viene acompañada de la prueba, de una prueba, tendría que desechar la demanda, porque depende justamente de la narrativa. Y a lo mejor esta queja o denuncia puede estar sustentada en información que tiene la propia autoridad. Es decir, no está al alcance del ciudadano, pero se enteró que pasó algo así, ¿no? Se enteró, por ejemplo, que el presidente de un OPLE tomó un acuerdo sin la presencia del secretario. Y todos sabemos que para la validez de los acuerdos de los OPLES se requiere la firma del presidente y del secretario. Entonces, tal vez esos elementos no están al alcance del ciudadano porque pueden obrar dentro de los archivos de un partido político o pudieran obrar dentro de un procedimiento penal o pudieran estar, por ejemplo, en los correos electrónicos de un partido político. Es decir, que no necesariamente la falta de pruebas al presentar la queja o denuncia trae como consecuencia su desechamiento, sino que hay que hacer este análisis particular del caso para poder determinar si lo que narras más o menos es creíble y si sí, bueno, abrir el procedimiento. Una vez que abro el procedimiento, entonces requiero toda la información, es decir, el principio inquisitivo empieza a operar. Esto implica, por ejemplo, que la autoridad tiene que solicitar la información, tiene que ver de dónde obtiene los documentos, es decir, tiene que hacer una investigación seria y profesional, ¿correcto? La misma pregunta va ahora en este sentido. Si la autoridad lleva a cabo, pues hay más o menos su investigación. Podría decir al final de la investigación, podría decir que
se desecha, o bueno, en este caso se llama el sobreseimiento. Se sobresee porque ya se admitió, entonces ya no puede desecharse la demanda o la queja. Se admite, entonces se puede sobreseer, pero es exactamente lo mismo, ¿no? Los efectos es que ya no se continúe con, que no tenga una consecuencia jurídica importante. Luego, entonces, ¿podría una autoridad decir que sobresee esta queja o denuncia porque el denunciante no presentó pruebas? Sí, ¿no? Porque no las presentó, ahora sí, se le dio la oportunidad de presentarlas y no las presentó. Pues no hay una clara evidencia que sí, una credibilidad en lo que está diciendo, ¿no? Lo que está narrando. No, Salma, fíjate otra vez, vamos otra vez para que nos quede muy claro a todos. El principio dispositivo se utiliza, digamos, o entra en funcionamiento para que una persona presente una denuncia, una queja y active a la autoridad, ¿no? Es decir, como esta analogía en el que el chico tiene que ir a sacar a bailar, a invitar a la niña para bailar. Es decir, si no, la niña no baila. Entonces tiene que activarse. Esa es la parte del principio dispositivo. Una vez que la niña acepta que este colega tiene ciertos méritos como para disfrutar, bailar, etcétera, todo lo demás, todo el movimiento le debería de corresponder en esta analogía a la chica. Y el muchacho, pues simplemente, ¿no? Ver lo que la niña quiere hacer. Si la niña quiere platicar, se sienta a platicar. Si la niña quiere bailar, pues se vayan a bailar. Si la niña quiere bailar del venado, el venado, pues tendrá que bailar también el venado. O si quiere bailar, es decir, el chico tiene que hacer lo que prácticamente la niña quiera hacer. ¿Estamos? Sería lógico pensar que si la niña no hizo nada, ya no deseó nada, cuando ella tenía como esta responsabilidad de hacer algo, que diga, no, yo ya no quiero estar con este muchacho porque este muchacho no hace nada, no me platica nada, no me dice si quiero bailar, no nada. Cuando en este tipo de analogía a ella le debería de corresponder hacer todo lo que debiera de seguir. ¿Esto qué significa en términos del procedimiento? Las partes o el particular presenta la queja, la denuncia y hasta ahí termina su actuación. Después viene la actuación de toda la autoridad. Por lo tanto, la responsabilidad de juntar el material, de requerir y de obtener las evidencias le corresponde a la autoridad. Por lo tanto, no podría después alegar que no hay elementos porque el que presentó la queja o la denuncia no los acompañó. ¿Estamos? Porque ya no era su responsabilidad. Si fuera, por ejemplo, en el punto 3, que solo opera el principio dispositivo, ahí sí, si las partes no allegan todos los elementos, la autoridad dice, yo no tengo por qué estar investigando nada más. A ti te corresponde probar todo lo que tú quieres decirme en tu queja, en tu demanda, como tal. Pero si entra en operación el principio inquisitivo, ¿a quién, Salma, le corresponde juntar todos estos elementos de prueba? A la autoridad investigadora. Correcto. Y entonces una autoridad investigadora podría decir, no concluyo en nada porque tú no aportaste pruebas. No, ahora sí le corresponde a ella pedir las pruebas a las demás secretarías o los demás órganos para seguir investigando hasta llegar a la conclusión que a la tenga, conclusión, ¿no? Exacto. Pero derivado de qué? De las investigaciones que ella realiza. Y fíjate, Salma, que yo he visto muchos casos donde la autoridad dice, pues no puedo, no se acreditan los hechos que sostiene el promovente o el denunciante, porque no acompañó las pruebas suficientes para ello. Entonces, es que yo no tenía que acompañar pruebas suficientes, ¿no? Estamos,
Yo te presento algunos elementos de prueba y tú investígalos. Pero si tú no llevaste a cabo ninguna investigación, no me puedes ahora echar a mí la culpa de algo que tú no hiciste y que debiste haber hecho, ¿correcto? Por eso es importante saber cómo operan los principios en cada uno de estos procedimientos. Y lo mismo pasa, por ejemplo, en el tema de la fiscalización y rebase a los topes de gastos de campaña. Porque hablamos de la fiscalización, es decir, hablamos de una atribución de una autoridad en la cual el Estado confía que lleve a cabo pesquisas, que lleve a cabo investigación, porque lo que está en juego es dinero público y también dinero privado, pero que va a utilizarse para que una persona llegue al poder. Por eso es muy importante para el Estado, precisamente, que se pueda, las personas puedan denunciar o los partidos puedan denunciar, es decir, presenten bajo el principio dispositivo sus quejas ante el INE o las autoridades electorales para que lleven a cabo sus investigaciones que ahora están relacionadas con el tema de la captación de recursos, de dónde obtuvieron esos recursos los partidos políticos, después cómo entraron a las cuentas del partido, luego cómo fueron aplicados por el partido político esos recursos, a dónde llegaron esos recursos y luego cuál fue el destino final de esos recursos. Entonces, como ven, la fiscalización, la observación que se tiene va en distintas etapas, es prácticamente todo el camino del dinero. ¿De dónde obtuviste esos recursos? Ah, bueno, pues es que me los entregó una persona física y, digamos, un militante. Y es válido, pero puedo investigar a ese militante quién le dio esos recursos. Y resulta que esos recursos, por ejemplo, está sancionado, se los dio el que fuera gobernador del estado de Nuevo León. De dinero público lo dispersa a distintos jóvenes, ¿no? Estudiantes, les entrega 10,000 pesos que les abren una cuenta y esos 10,000 pesos, los mismos 10,000 pesos, porque su cuenta estaba en ceros, entran 10,000 pesos y en automático salen 10,000 pesos para apoyar una campaña de un candidato ciudadano a la presidencia de la República que coincidía en el nombre y en el mismo apodo del Bronco, por ejemplo, ¿no? Entonces, fíjense cómo la actividad fiscalizadora del INE no solamente se basa en a quién le hiciste llegar tu dinero, no, sino cómo te hicieron llegar ese dinero a ti y de dónde venía ese dinero primero. Para ello, las reglas de la fiscalización le generan al INE, digamos, hoy ya reconocido en la ley, la categoría de ser una autoridad fiscalizadora. Y esto, créanme, que tiene un gran mérito que esté en la ley. ¿Por qué? Porque en la época, hace muchos años, seguramente algunos todavía no votaban, ¿no? En alguna época donde un candidato a la presidencia de la República obtiene, además de los recursos del financiamiento público y del privado, obtiene recursos del sindicato de Pemex. Y ese dinero entra a la campaña de ese candidato, que además, pues las reglas también de fiscalización en esas épocas, pues tampoco eran tan claras, ¿no? Después de esa época, otro candidato a la presidencia de la República, Vicente Fox, utiliza todo un esquema de ingeniería financiera para acompañar recursos a su campaña y que tampoco fueran fiscalizados o que tampoco pudiera cumplir las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, ¿no? Y en ese tipo de asuntos, fíjense, el INE, cuando intentó investigar, una vez que un partido presentó su queja acompañado de un par de elementos en fotocopia, José Carlos, incluso, a ti que te llaman mucho la atención esos temas, en fotocopias simples,
Pues la autoridad electoral, pues dice, puede que sí, ¿no? O sea, puede que tenga mérito. Y por ejemplo, en el caso de Amigos de Fox, ¿qué se presentó como pruebas? Un par de fotocopias de unos cheques, ¿no? Que fueron librados y que eso hacía suponer que había dinero no reportado en la cuenta de el PAN, ni del Verde Ecologista, que estaba en coalición con el PAN, y que referían a la campaña presidencial. Pues cuando la autoridad electoral abre ya su procedimiento, Salma, es decir, que ya entra en función el principio inquisitivo, pues empieza su investigación. Si fuera un cheque, ¿a quién crees que le pediría información? Por lo menos para saber si existe el cheque. Al banco, ¿no? Al banco, en principio, y además del banco, ¿a quién? A quien lo A quien firmó, libró, ¿no? ajá, a quien Ajá. libró, a quien firmó el cheque, pero adicionalmente, ¿a quién le pediría esta información? Alguien que está por encima del banco. ¿A quién pertenece, digamos, cómo funciona la organización de bancos? La Comisión Nacional Bancaria. Es correcto, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿no? Pero fíjate que tanto la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a sus leyes, tienen un mecanismo de protección de datos. ¿Te acuerdas, Bulmaro, cómo se llama? El secreto bancario. Es correcto, el secreto bancario. ¿Esto qué implica? Que no cualquier persona puede solicitar información de las cuentas de las demás personas, ¿no? Por el tema del secreto bancario. Luego, entonces, cuando el INE le pide información al banco y le pide información a la Comisión Nacional Bancaria de Valores y le pide información a la Secretaría de Hacienda, ¿qué crees que le van a contestar? ¿O le contestaron en ese momento? Te opongo el secreto bancario y no te puedo dar ninguna información, porque la ley establece que esta es una protección de datos muy importante de las personas y tú no estás en el catálogo de autoridades que puede pedir la información. Por lo pronto, pues ya no había nada que investigar, Salma, con base en esos elementos de prueba. Ya no había nada que investigar y el INE, bueno, en ese entonces el IFE, cierra el procedimiento. Dice, pues ya, nadie me da información, se acabó, ya no puedo hacer más. Cierra todo ese procedimiento, se impugna ante el Tribunal Electoral este acuerdo del INE, señalando que sí era una autoridad de las que la ley permite abrir el candado del secreto bancario. Y digamos que una de las resoluciones más emblemáticas, más importantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por si alguien les pregunta algún día, ¿no? Es decir, oye, ¿cuál crees que sea la resolución, una de las resoluciones más importantes de tu país, del Tribunal Electoral? Recuerden esto. Cuando el tribunal señala que el IFE es una de estas autoridades fiscalizadoras mediante las cuales puede pedir información a cualquier autoridad y no es oponible el secreto bancario. Derivado de esa sentencia, ¿no? Que costó, pues que muchos se quedaran peloncitos como yo, que muchos partidos se enojaran y que las autoridades hacendarias y bancarias también pusieran el grito en el cielo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque había contubernios de lana ahí, ¿no? Con las campañas y todo este tema, pues pusieron el grito en el cielo. Ya derivado, digamos, de la práctica jurisdiccional y demás criterios, digamos, este criterio, esta sentencia, de magistrados valientes que asumieron este criterio, pues ya terminó en la ley, ¿no? Hoy ya está establecido en la ley, está muy claro la naturaleza del INE, pero esto se debió gracias a un criterio de resolución, ¿no? De lo contrario, el INE pues jamás podría llevar a cabo sus procesos de fiscalización y lo hacía como en aquel entonces, pues con lo que podía, con lo que le permitían,
y se había acabado. No había nada más de eso. Así que bueno, este tema sobre la eliminación del secreto bancario para la autoridad electoral, el antecedente que tenemos son la resolución del propio Tribunal Electoral. Y por ello pudo abrir ya, digamos, conocer más información, requerir la información a la Procuraduría, a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, a los propios bancos, a empresas mercantiles que tenían sus asientos en el extranjero. Y por decirles algo de lo que poquito me acuerdo, que a mí me tocó proyectar parte de ese asunto, estudiar la parte del fideicomiso, amigos de Fox. Pero en el seguimiento que hicimos a las líneas de dinero, miren ustedes, por ejemplo, lo complicado o lo curioso y complicado que vimos del caso. Había unas empresas que tenían sus asientos en Dinamarca y algunos de sus socios eran mexicanos. Y algunas empresas mexicanas o con filiales en Estados Unidos también tenían intervención en esas empresas en Dinamarca. Así que, por ejemplo, el pago de utilidades de Dinamarca llegaba directamente a alguna cuenta de una persona física en México. Esa persona sacaba ese dinero de su cuenta y lo metía a una cuenta en Estados Unidos, y de esa cuenta en Estados Unidos financiaba actividades de otras 3 o 4 empresas, que a su vez le regresaban el dinero a Dinamarca, a otra empresa en Dinamarca o en Suecia o en Suiza, y que él le llevaba otra vez el dinero a Dinamarca y volvía a bajar bajo distintos esquemas, hasta que de alguna u otra manera llegaba una tarjeta American Express, ¿no? Y a una cuenta de cheques donde se pagaba desde 1 kilo de jamón y un pan tostado, ¿no? También pagaban un templete para un candidato, o la tintorería de los trajes del candidato, o a un grupo de animación, o un proyector y sillas y aguas, ¿no? Y el hotel del candidato y un avión particular del candidato. Pues imagínense, ya nada más digo los puntos que ganó en esa tarjeta, ¿no? Bueno, ganó todo. Como verán, entonces, este es tan solo uno de los temitas que encontramos. Otro, por ejemplo, fue como ustedes saben que en la Cámara de Diputados o de Senadores se les entrega una cantidad de dinero a sus integrantes, ya sea por sus servicios prestados, ¿no? Por su dieta, es decir, por su trabajo, por su actividad de diputados, y aparte, cada grupo parlamentario recibe una cantidad de dinero y de ahí se divide para sus diputados o sus senadores para que lleven a cabo actividades fuera del Congreso que beneficien a sus electores, a su comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues estos recursos, tanto las dietas que le daban a los diputados y senadores, así como estos que le correspondían al grupo parlamentario, se les depositaban en la misma cuenta a los senadores. Pero al mismo tiempo, si el senador tenía una empresa o cobraba por servicios de asesoría en su despacho, pues recibía dinero y pues pedía que de una cuenta tal vez se la transfirieran a esa cuenta, ¿no? O bien que de esa cuenta de nómina la transfiriera a su cuenta personal o empresarial, etcétera. Resulta que de esas cuentas también salió dinero para beneficiar al candidato. La pregunta aquí era, ¿cómo poder saber si era de su patrimonio o era dinero que venía de la federación, que venía del poder legislativo? Pues derivado de la fungibilidad, de esta característica fungible del dinero, donde se sustituye uno con otro, pues ya no se podía perseguir la marca del dinero, ¿no? Es decir, si era un dinero, si venía tal vez con una crucecita en físico, pues podríamos perseguir la moneda, pero como entraba en una cuenta, pues era prácticamente imposible decidir si era de su cuenta, de su propio dinero, de su propio patrimonio, o eran recursos federales, con lo cual las sanciones hubieran sido mayores, incluso hasta responsabilidades de carácter penal hubieran podido llegar. Lo cierto es que, bueno, el llevar a cabo un proceso de investigación es bien interesante cuando se quiere hacer como debe de ser. Tenemos entonces que los principios rectores
de cada procedimiento debemos de tenerlos con mucha claridad. Entonces ya vimos cómo opera el dispositivo y el inquisitivo en el mismo procedimiento, como en el sancionador, en la fiscalización y en violencia política por razón de género. Y solo opera el principio dispositivo, solo el dispositivo, es decir, solo las partes a fuerza tienen que acreditar los puntos de su demanda en el tema de la invalidez de la elección o violación a principios y valores democráticos y constitucionales. Y a su vez, también cuando hablamos del procedimiento que está arribita de fiscalización, pues esto dependerá también del principio inquisitivo. Y cuando hablamos también de los topes, el rebase a los topes de gastos de campaña, pues evidentemente deberá de haber también un impacto que tenga en la actividad de las partes, ¿no? Es decir, si yo estoy asegurando que ese partido, ese candidato rebasó un tope de gastos de campaña, pues es evidente que ahí opera el principio dispositivo. Pero si se trata de la fiscalización de recursos, entonces entrará el principio dispositivo y el inquisitivo. ¿Sí me explico? Por ejemplo, si yo denuncio que un candidato no reportó cierto tipo de gastos de campaña, entonces presento yo la queja, con eso arranca el principio dispositivo, la autoridad electoral abre procedimiento y debería de llevar a cabo su procedimiento de investigación. Ahora, ¿con qué seriedad lo formula el INE? ¿Con qué seriedad se llevan a cabo estos procedimientos? Bueno, pues es muy sencillo ya cuando analices la resolución y que dice, pues es que no probaste estos temas. Bueno, pues el elemento probatorio sí, digamos, me corresponde de inicio, pero para que tú abras el procedimiento. Y la investigación te corresponde a ti. Por lo pronto, si yo no advierto en tu resolución que llevaste a cabo una investigación seria, profesional, eficiente, pues puedo presentar un medio de impugnación para controvertir esa resolución sobre la base de una investigación deficiente. El problema de ello es que pues ya se le puso en advertencia a la otra parte, a la parte denunciada, y seguramente hará todo lo posible para ocultar o que se pierda el objeto de análisis y de estudio de esos hechos o de esos objetos mediante los cuales se acusa que no fueron reportados, ¿no? Como por ejemplo puede ser la pinta de unas bardas. Pues cuando realmente se lleva a cabo la investigación seria, se ordena que se realice, seguramente esas bardas ya están blanqueadas, es decir, ya no habrá publicidad del partido político. O esos espectaculares, pues ya se bajaron, ya no están ahí, más si son de tipo electrónico. En fin, ¿no? Se puede perder la materia de análisis. Por eso es muy importante que las investigaciones sean serias y profesionales y que no les den los pitazos a los denunciados, ¿no? Para que corran a quitar todas estas evidencias. Muy bien, bueno, pues más o menos así operan estos principios en estos procedimientos. Ahora bien, digamos, el segundo rubro que hay que analizar es cuáles son los valores y principios de la materia que se va a estudiar en ese procedimiento. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de principio de procedimientos administrativos sancionadores, bueno, pues hablamos primero que nada del cumplimiento de las normas electorales. Ello significa que si no cumples las normas, estarás sujeto a un procedimiento. Y bueno, pues hay principios, por ejemplo, que tienen que ver con la economía, por ejemplo, con la transparencia, la eficiencia, la eficacia, la honradez, ¿no? Que estos principios, digamos, estos procedimientos administrativos sancionadores pueden implementarse en contra, por ejemplo, de una autoridad electoral, ¿no? Por ejemplo, de un consejero electoral que no lleve a cabo sus actividades conforme a estas características, o que la utilización de los recursos públicos para, por ejemplo, pagar los servicios de una empresa que ofrece el programa de resultados preliminares, ¿no? Por ejemplo,
que hay una malversación de fondos, que hay un retorno de un porcentaje determinado, que no se han cumplido las pruebas adecuadas para constatar que la empresa está trabajando de manera eficiente, en fin, ¿no? Hay una serie de principios que se encuentran vinculados con la materia en concreto que vamos a analizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el tema de la fiscalización y el rebase a los topes de gastos de campaña, pues, por ejemplo, en el rebase, pues está claro que lo que buscas proteger es la equidad de la contienda, que haya una igualdad de participación, ¿no? Por ejemplo, que se dé el principio de neutralidad, que implicaría que los servidores públicos no apoyen a un candidato en concreto, ¿no? O que vayan en contra del candidato, que no se utilice las páginas oficiales del ayuntamiento para retuitear o subir información del presidente municipal que está actuando en ese momento como candidato porque busca una reelección, por ejemplo, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos en ubicar exactamente qué tipo de principios son los que están relacionados con la materia que va a conocer. Y entonces, por ejemplo, aquí voy a agregarle, aunque ustedes no lo vean ahorita, pero voy a agregar en ese mismo, y ahorita se los voy a poner, el de transparencia, rendición de cuentas, y ahorita regresamos. ¿No? Entonces aquí ya le agregué transparencia, rendición de cuentas. Dentro de la fiscalización, es decir, el partido, el candidato tiene que ser transparente, tiene que rendir cuentas, tiene que cumplir con estas obligaciones. Me parece que hay otros valores y principios que deberían de incorporarse y yo quisiera dejárselos un poco de ejercicio, de tarea, para que el día de mañana ustedes puedan complementar, por ejemplo, estos de invalidez de la elección y de violencia política de género, ¿no? Una pequeña tareita para que ustedes me digan cuáles son esos valores y principios que deberíamos de proteger como tal, ¿no? Y entonces, por ejemplo, agregaríamos otras cosas en el tema de fiscalización. Cuando hablamos de los recursos públicos, estamos hablando, por ejemplo, que este año los partidos políticos, ¿alguien sabe más o menos qué cantidad de dinero recibieron para gastos ordinarios, para financiar sus actividades ordinarias como partido político? ¿Alguien tiene alguna idea? Alrededor de casi 6,000 millones de pesos. Casi 6,000 millones de pesos. Muy bien, bueno. Por ejemplo, para aquellos que les gusta hacer alguna tareita de investigación, vean, por ejemplo, esa cantidad de recursos, ¿con qué secretaría se compara? ¿Con qué presupuesto de qué secretaría se compara? Les doy ahí un tip, por ejemplo, la de turismo. Más o menos maneja la misma cantidad de recursos. Y cuando ustedes analizan la constitución política, pues hay un conjunto de reglas constitucionales y de principios constitucionales que deben de cumplirse para quienes manejan el recurso público. ¿Como cuáles? Esos que estamos hablando los principios, como de economía, de transparencia, eficiencia, eficacia, honradez. Estos principios, digamos, que están previstos en la Constitución y otros más, están relacionados con el manejo de recursos públicos. Y que una de esas características entraña que si el servidor público no maneja bajo estos principios los recursos, va a ser sancionado. Me explico de otra manera. ¿Qué pasa si una secretaría, por ejemplo, esta de turismo, quisiera
quisiera publicitar el turismo en México en distintas convenciones en el extranjero. Y resulta que no transparenta sus gastos, porque los funcionarios de primer nivel alquilaron un super mega avión, ¿no? Y anduvieron por todo el mundo en estas ferias para difundir el turismo en México, ¿no? O, por ejemplo, contrataron un stand, no sé, pues casi con joyas preciosas, las joyas de la corona, ¿no? ¿Y qué tal si, por ejemplo, contrataron a una empresa que se iba a encargar de llevar a cabo toda la difusión en redes, de manera física, panfletos, ¿no? Y hacer como una especie de set, como de televisión prácticamente, ¿no? Así, o espectacular, por ejemplo, luego el que hay en las ferias de los libros, cuando pues, todavía estaba, por ejemplo, la de Guadalajara, que ya de manera presencial me tocó ver, por ejemplo, una de la editorial, algo así como Penguin, o algo así se llama la editorial, que publica, pues no sé, Harry Potter, así como bueno, y tenía un set que parecía un castillo, una verdadera biblioteca. Pues todo este tema de recursos tiene que aplicarse de manera transparente, eficaz, eficiente, de llevarse a cabo, dependiendo de los montos, procedimientos administrativos de adjudicación, esto es, si es por invitación directa, si es derivado de una convocatoria pública, si hay un concurso, en fin, se manejan una serie de procedimientos necesarios para poder ejercer el gasto público, ¿no? El recurso público. Y si no se hace así, pues entonces hay una Contraloría interna de cada dependencia, pues que va a poner orden y sancionar o abrir procedimientos, en su caso, sancionar a los servidores públicos. Y además hay una Secretaría de la Función Pública que puede también sancionar a los servidores públicos. Y adicionalmente, si hay un sobreejercicio, un subejercicio, pues también pueden ser sancionados los servidores públicos que manejan este recurso, ¿no? Porque, por ejemplo, si pides en tu presupuesto dinero para proyectos estratégicos como la compra de un bien inmueble o la construcción de un bien inmueble, y resulta que esos recursos pudieran haberse capitalizado para la educación, por ejemplo, ¿no? Bueno, pero pues ni modo, se lo damos a la Secretaría porque son proyectos estratégicos. Y resulta que no los ejerció. Entonces hay un subejercicio y eso incluso puede constituir hasta un delito, el no ocupar el recurso para el cual se te fue dado, por ejemplo. Bueno, vean cuáles son, digamos, estos mecanismos de protección, de vigilancia respecto del ejercicio del gasto público. Lo que debemos nosotros de hacer es, ¿cuáles son esos principios y valores que deben de protegerse también por el ejercicio del gasto público que realizan los partidos políticos? Veamos si la Constitución refiere a alguno de ellos, si les establece cómo debieran de manejar los recursos públicos. Por lo tanto, en mi reflexión, me parecería que los partidos deberían estar incorporados a ese texto constitucional que les obligaría a ejercer el presupuesto público bajo estos principios de economía, transparencia, eficacia, eficiencia, honradez, rendición de cuentas y sobre todo de máxima publicidad. Con lo cual, sus dirigentes, sus tesoreros, sus administradores, pues estarían sujetos a una mayor vigilancia y responsabilidad de cómo se ejerce el patrimonio. Por ejemplo, podemos entender que una empresa como Pemex podría estar prácticamente en bancarrota, ¿no? O como el Instituto Mexicano del Seguro Social, que nos hablaban hace unos años, que ya no tenía los recursos para pagar las, ¿cómo se llaman? Las pensiones, ¿no? Que no podía ya cumplir con el pago de pensiones y había que aumentar la edad para que las personas se pudieran pensionar. Y después de aumentar la edad,
estableció diferentes capítulos y conceptos de pensión, a tal grado que hoy tristemente Salma ve con mucha tristeza que ella ya no puede ser sujeta de pensiones, que es lo más probable, ¿no? La juventud ya no va a encontrar ese apoyo, digamos, por parte del Estado, o al contrario, van a pedir que se pueda pensionar Raúl cuando cumpla 85 años, ¿no? Entonces, cada vez es más complicado lograr el pago de pensiones hacia futuro, ¿no? Garantizar el pago de las pensiones. De esta manera, lo que quiero yo decirles es que uno más o menos puede llegar a anticipar si una empresa de estas, por ejemplo, estaría en quiebra técnica, ¿no? Si tendría posibilidades para un futuro para seguir respondiendo a sus obligaciones. ¿Nosotros sabemos si un partido está en quiebra técnica? Si realmente en un futuro podría continuar llevando a cabo sus actividades con la fortaleza que requiere un sistema de partidos políticos. ¿Sabemos, por ejemplo, cuántas demandas laborales tiene un partido? ¿Bajo qué principios o elementos contrata a sus trabajadores? ¿Cuáles son los sueldos máximos, mínimos garantizados, las prestaciones? ¿Cómo llevan a cabo sus procesos de adjudicación, por ejemplo, de papelería? La pregunta que debemos llevarnos el día de hoy y reflexionar es, ¿por qué desde el diseño constitucional sacaron a los partidos políticos del cumplimiento de estos principios y de estos valores, o de obligaciones y de reglas, que sí operan para todos aquellos entes que manejan dinero público? Pero, tristemente, pues ya sabemos cuál es la historia, ¿no? Pues son los propios partidos, sus dirigentes y sus representantes los que dictan las leyes, y por eso, ¿no?, crearon una cápsula de protección para los partidos políticos. Es decir, para todo lo demás se opera, menos para nosotros, menos para los partidos políticos. Entonces, por ejemplo, estas reformas electorales, la ciudadanía debería de impulsar que se incorporen los partidos a este conjunto de reglas, porque entonces, fíjense bien, les aplicaría el derecho penal a los partidos, así como les aplica a las empresas. Antes se decía que el derecho penal se podía solamente que podía responsabilizar a personas físicas, y después se debatió mucho tiempo si también abarcaba a las personas morales. Pero resulta que a los partidos políticos no. Entonces, fíjense cómo este tipo de estrategias que hemos ido platicando también a lo largo de otras charlas, ¿no?, podemos ir retomando el control de cómo debieron de funcionar las cosas desde un principio. Y entonces, ¿por qué no? ¿Con qué calidad cualquier dirigente de un partido político le respondería a la ciudadanía? Es que nosotros manejamos recursos públicos, pero no nos aplica las responsabilidades que tienen otras empresas, también de corte público, porque manejan estos recursos. ¿Con qué cara podrían decir eso? Bueno, pues es que son, digamos, la reflexión nos debe llevar justamente a estos puntos. E insisto, no solamente tratar de adquirir, pues, conocimientos que están en la ley, ¿no? Porque pues el día de mañana van a cambiar la ley y ya cambiaron nuestros conocimientos, ¿no? No, aquí lo que hay que generar, cuáles son las condiciones esenciales sobre las que debe funcionar el sistema con cualquier tipo de reforma, más allá de las palabras y más allá de las mayorías, cómo debiera operar el sistema. Así que bueno, pues desde aquí, esta es una primera propuesta, que los partidos políticos, la figura se incorpore dentro de las obligaciones que tienen todos aquellos entes que manejan dinero público y que estén responsabilizados y vigilados de la misma naturaleza que operan para aquellos otros entes. Que alguien me podrá decir, oiga, pero es que también en Pemex se roban la lana y hay fraudes, y que en el seguro y que sus contratos, ¿no? O ahora que se construyeron aeropuertos y que por disposición de la presidencia se cerró la oportunidad de conocer
cómo se contrataron las vacunas o cuáles son los contratos que lleva a cabo el ejército para la construcción. Bueno, podrán ser muchas cosas, pero por lo pronto también le corresponderá lo propio a los partidos políticos. Y no estarán encapsulados, ¿no? Viendo que a todos los demás sí se les afecta, se les ataca, se les cuestiona, se les observa, excepto a ellos, desde el diseño constitucional. Y si alguien dice, no, es que hay un INE que nos analice, nos califica, bueno, normalmente lo hace en términos de la legislación electoral. Es decir, está muy acotado la fiscalización que lleva a cabo. Pero adicionalmente hay que analizar cómo está llevando a cabo el INE su fiscalización. Entendemos que es un monstruo lo que tiene que fiscalizar, ¿no? Sobre todo en la parte de las campañas electorales. Pero, digamos, tenemos una autoridad a la altura de las exigencias. La verdad es que no es criticar, al contrario, es aplaudir lo que está haciendo el INE, pero finalmente falta mucho por hacer. El INE no puede fiscalizar todos y cada uno de los actos o actividades de las campañas de todos los candidatos cuando están concentrados en solamente una época electoral. No tiene ni los recursos humanos, ni los recursos materiales, ni los recursos técnicos para poder hacer esto. Prueba de ello es que en alguna ocasión, cerca de mi casa, estaba escuchando, pues un domingo que era cierre de campañas, escuchaba la tambora, la banda, desde como las 12 del día hasta las 9, 10, 11 de la noche. Y pues ahí cuando sales a comprar la comida para la familia, ya sabes, ¿no? ¿Qué pasamos a comprar? Pues se me ocurrió bajarme a ver de qué se trataba el magno evento que estaba retumbando los vidrios de mi casa. Y pues se trataba de un cierre, ¿no? Y la música estuvo desde las 10, 11, 12 del día hasta las 11 de la noche, básicamente. Lo que advertí era una banda o varias bandas, no sé después, porque no estuve yo presente todo el tiempo, pero pues eran como de 12, 14 integrantes con distintos instrumentos musicales, ¿no? Bueno, pues en el acceso público que podemos tener todos los ciudadanos a los informes de campaña que rinden los candidatos en el sistema, en el famoso SISGA, el sistema integral de fiscalización del INE, advertí que el partido político y su candidato registraron este evento de cierre de campaña en 3,000 pesos. 3,000 pesos. Cuando llegan las resoluciones del INE sobre el dictamen consolidado, pues terminó palomeando el informe que le dieron, que costó eso 3,000 pesos. Cuando era una obvio, absurdo, porque pues nadie lo vio. Y yo no digo que sea una doloso, ¿no? O sea, a lo mejor a alguien se le olvidó poner un cero de más y eran 30,000 pesos o 300,000 pesos o 3 millones de pesos, ¿no? Porque acuérdense que el dolo tiene que probarse. Pero por lo pronto, pues fue un error que aceptó el INE y que eso da pie, por ejemplo, da cuenta que no se puede llevar a cabo una fiscalización perfecta. Por eso las nuevas tecnologías de la información, pues yo proponía al inicio de esta charla, es saber si la inteligencia artificial puede hacer mejor el trabajo, por ejemplo, de fiscalización que el ojo humano. Bueno, entonces yo les dejaría de tarea, obviamente no la voy a revisar ni nada, simplemente es para que ustedes se empiecen a involucrar también de otra manera y lo podamos comentar el día de mañana, que eso sí, voy a preguntarles, es, por ejemplo, cuáles son estos principios y valores, por ejemplo, que protege la democracia, ¿no? Que están relacionados con los procesos democráticos, los procesos electorales democráticos. Entonces, que me digan, pues, está el de certeza, objetividad, ¿no? Pero además, ¿qué otros hay ahí? ¿Qué otros son los que entran en juego para proteger la democracia? Y finalmente, el de violencia política de género, ¿no? Entonces, el día de mañana
con lo que ustedes vayan participando, vamos a ir llenando estos cuadros que hacen falta, ¿no? O incluso, si alguien quiere sugerir alguno de los otros dos procedimientos, tanto el administrativo sancionador como el de fiscalización o el de la queja por rebase a los topes de gastos de campaña, pues son bienvenidos, ¿de acuerdo? ¿Va que va? Muy bien. Bueno, pues hasta aquí dejaríamos nuestra plática del día de hoy. No sé si hay alguna duda, alguna inquietud. ¿No? Muy bien. Bueno, pues entonces hasta aquí cerramos nuestra jornada del día de hoy y si no tienen inconveniente, pues nos vemos el día de mañana. Deseo que tengan muy buena noche y que descansen. Gracias. 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 Diana. Hasta mañana.